Muy bien, ¿pueden ver la presentación? Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Buenas noches, Doctor. Entonces, el tema que nos toca el día de hoy es micología médica, ¿no? O introducción a la micología en todo caso. Básicamente, bueno, vamos a cambiar de unidad, ¿no? Ahora ya, hasta la anterior semana habíamos visto todo, virus de aquí, virus de allá, virus de más allá, todos los tipos de virus, ¿no? Y las enfermedades que causaban. Ahora estamos dando un giro a eso, ¿no? Y nuestra siguiente unidad va a ser micología, ¿verdad? Micología médica, básicamente. Y dentro de esto, hoy específicamente vamos a avanzar introducción a la micología que trata sobre el estudio de los hongos. Una característica muy importante fuera de la unidad, ¿no? Una característica muy importante es que los organismos que habíamos visto antes, obviamente no eran organismos vivos, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a estudiar si un organismo vivo que es el hongo, ¿verdad? El hongo sí es un organismo vivo que depende de sí mismo para reproducirse, para alimentarse, etcétera, etcétera. No tiene que invadir a otra célula para hacer todas sus funciones, ¿no? A diferencia de los virus. Entonces, ese es el primer concepto importante para tener. Vamos a empezar con las generalidades, ¿no? Y decir que básicamente los hongos son unos organismos bastante versátiles, ¿ok? Eh, ¿Por qué es interesante este término de versátiles, no? Si bien no tienen la capacidad de mutación, no estamos diciendo que puedan mutar, no estamos diciendo que tienen esa capacidad de mutación, ¿no? Estamos diciendo que son versátiles porque pueden reproducirse de manera sexual, pueden reproducirse de manera asexual, pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, pueden tener muy diferentes formas, ¿no? Pueden formar hifas, pueden formar conidias, pueden formar esporas. Entonces, tienen toda esa gran diversidad, digamos, en cuanto a su estructura, más que en su función propiamente dicha, ¿no? También vamos a decir que son recicladores por excelencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tienen la capacidad de degradar, ¿no? O reciclar o metabolizar material orgánico, ¿ya? Básicamente con lo que más fácil trabajan es con el carbono y con el nitrógeno, ¿no? Debido a esto, es que son muy útiles al ser humano, ¿no? Es decir, hay más hongos beneficiosos para el ser humano que perjudiciales para el ser humano. ¿Por qué? Porque gracias a esta capacidad de reciclaje o esta capacidad de poder degradar material orgánico, se les da mucho uso, ¿verdad? Uso industrial, uso en agricultura, uso en la creación de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Uso en la creación de una vacuna, de la vacuna tal vez más eh, de una de las vacunas más conocidas que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto ha sido gracias a los hongos. Y los hongos, obviamente, también pueden causar daño y crear una enfermedad en el ser humano, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Dentro del reino al que pertenecen los hongos, básicamente aquí tenemos una clasificación. Obviamente la clasificación de los seres vivos dependerá de qué literatura estamos hablando, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero para lo que no necesitamos, esta clasificación es la que vamos a usar, ¿no? Y tenemos a las arqueobacterias, ¿no? Que son las bacterias más antiguas, ¿no? Las bacterias más arcaicas que tenemos y más simples que tenemos también. Luego tenemos a las eubacterias como tal, que son las bacterias propiamente dichas, ¿no? Salmonella, Escherichia coli, la que ustedes quieran. Tenemos el reino protista o cromista, ¿no?
básicamente estos tres grupos, ¿no? Están diferenciados de los de abajo porque no tienen un núcleo propiamente dicho, ¿no? Es decir, no tienen un núcleo verdadero, si ustedes quieren, ¿no? Su material genético está diseminado en su citoplasma, en el citoplasma de sus células. Entonces, no hay una membrana nuclear que separe ese material genético de las organelas, del citoplasma, de las proteínas de ese microorganismo, ¿no? Eh, y tenemos ya los siguientes, ¿no? Que estará conformado por los protozoos, ¿no? Por el reino fungi o fungi, por las plantas y por los animales. Aquí ya sí estamos hablando de un reino eucariote, ¿verdad? O de organismos formados por células eucariotes. Y básicamente, ¿qué es una célula eucariote? Es una célula que tiene una membrana nuclear, ¿no? Una membrana nuclear que separa su material genético del resto de la célula. Esa es una célula eucariote. Y dentro de esto está el reino fungi, que pertenece a los hongos. Entonces, para hacer una definición, digamos, vamos a decir que los hongos son organismos eucarióticos, entonces, ¿no? Son organismos eucariotes. Heterotróficos, ¿no? ¿Qué significa que sean heterotróficos? Lo que decíamos, que tienen la capacidad de trabajar, de degradar, de almacenar, de metabolizar contenido orgánico, ¿no? Habíamos dicho principalmente carbono, principalmente nitrógeno, pero también pueden hacerlo con el hidrógeno, pueden hacerlo con el oxígeno, etcétera, etcétera. Eso significa que son heterotróficos, una característica muy, muy importante de los hongos. Un hongo puede alimentarse de un organismo vivo o puede alimentarse de un organismo muerto o puede alimentarse de un organismo no vivo, ¿no? Por ejemplo, la gelatina, ¿no? La gelatina es un organismo no vivo, ¿verdad? No tiene vida la gelatina. Sin embargo, tiene químicos, ¿verdad? Dentro de sus químicos estará el famoso carbono que decimos, estará el famoso nitrógeno y un hongo puede colonizar y alimentarse de la gelatina. A eso nos referimos con organismo heterotrófico o heterótrofo, ¿no? Habíamos dicho, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, y en su necesidad de absorción de nutrientes, en su necesidad de alimentación, van a desarrollar varias formas, ¿no? Y su estructura generalmente va a estar compuesta por un cuerpo difuso, que eventualmente puede ramificarse o puede quedarse de manera tubular, ¿no? Por lo general, otra característica importante de los hongos es que son inmóviles, ¿no? Son inmóviles. Y se reproducen de manera asexual o de manera sexual por medio de esporas, ¿ok? Otra característica importante es que no tienen clorofila, ¿no? Es decir, carecen de clorofila. Eh, Básicamente, ¿qué es esto de que carezcan de clorofila? La clorofila es una sustancia que usan las células vegetales específicamente, que gracias a sus cloroplastos pueden, mediante un ciclo específico, generan energía que hacen que esas células vegetales puedan cumplir su función, ¿verdad? Entonces, no es el caso de los hongos. En algún momento sí se creían que existían hongos con clorofila y hongos sin clorofila, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que los hongos no producen clorofila o no sintetizan, no metabolizan la clorofila, ¿verdad? Porque la clorofila viene del sol y la planta o la célula vegetal, básicamente en su cloroplasto, químicamente hace transformaciones y de la luz del sol hace que se genere energía para esa planta, ¿verdad? Esto no hace el hongo, ¿no? Y eso le da características especiales. Uno, que no dependan de la luz, ¿verdad? Si yo dejo esa famosa gelatina que hemos dicho, si yo dejo esa gelatina, por ejemplo, en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, y lo dejo una semana, por ejemplo, en la oscuridad,
a la semana yo voy a ver que esa gelatina está podrida, si ustedes quieren, y tiene puntitos o tiene una especie de como una superficie algodonosa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Hongos. Ahí han crecido hongos, ¿verdad? Entonces no dependen de la luz. Por ende pueden ocupar hábitat fácilmente. Por eso el hongo crece en todo lado, ¿no? Básicamente tiene la capacidad de crecer en todo lado. Pueden invadir el interior del sustrato, de un sustrato, con sus filamentos absorbentes. También puede ser el caso. ¿Por qué? Porque existen hongos que tienen esa forma filamentosa que vamos a ir viendo más adelante. Están formados por una pared celular, ¿ok? Esta pared celular está compuesta por quitina, básicamente. El 80% de la pared celular es quitina. Y a su vez está formado por una membrana celular. Una cosa es pared celular, formado por quitina, y otra cosa es membrana celular, formado por ergosterol, ¿ok? La membrana celular está por dentro de la pared celular o por debajo de la pared celular, si ustedes quieren, ¿no? Los organelos que tienen los hongos son muy diferentes a los de las plantas. El organelo más importante de la planta es el cloroplasto, decíamos, ¿no? La analogía en la célula animal es la mitocondria, ¿verdad? La mitocondria tiene la capacidad de, mediante el ciclo de Krebs, crear energía en la célula, ¿no? En una célula animal para que esta célula cumpla sus funciones, ¿verdad? Entonces, los organelos son diferentes a los de las plantas. No, los hongos no tienen cloroplastos. ¿Ok? ¿Qué tendrán entonces? Básicamente tienen un retículo endoplasmático para sintetizar proteínas, tienen aparato de Golgi para almacenar proteínas, lípidos, tienen vacuolas, ¿no? Básicamente para almacenar glucógeno como fuente de energía, como fuente de carbohidratos. Y bueno, obviamente habíamos dicho, tienen su núcleo, ¿no? Bien separado, bien distinguido. Su reproducción importante, obviamente, ¿no? Porque le permite autoperpetuarse, puede ser sexual o asexual, habíamos dicho, ¿no? Dentro de los, habíamos dicho también, dentro de los hongos, básicamente existen entre 80,000 a 100,000 tipos de hongos o clases de hongos que se han descrito, ¿no? En general. De esos 80,000 a 100,000, básicamente 400 pueden invadir al ser humano. Y de esos 400, el 40% puede causar enfermedad en el ser humano, ¿no? Causa enfermedades. Es decir, la mayoría son beneficiosos. ¿Se pueden usar a los hongos como fuente de alimento directamente? Sí, dado a que degradan material orgánico, nos aportan eso, el material orgánico. Entonces sí nos puede servir como fuente de alimento. También los podemos utilizar en preparación de alimentos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de esto, ejemplos de eso es el horneado del pan, ¿verdad? ¿Qué usamos para hornear pan? Para que crezca el pan, levadura, ¿verdad? La levadura, ¿qué es? Un hongo de reproducción asexual, por ejemplo, ¿no? También en la maduración de los quesos, ¿verdad? Y existen varios hongos, diferentes hongos que le ponen a los quesos y muchos de ellos causan esos olores tan feos, tan penetrantes de los quesos y muchos de los quesos adquieren sus nombres de los hongos que usan para su maduración. También podemos usarlos en fermentación de bebidas, ¿verdad? Gracias a los hongos tenemos al vino, gracias a los hongos tenemos a la cerveza, gracias a los hongos tenemos al pulque. El pulque no tengo la menor idea de qué será, qué tipo de bebida alcohólica será, pero existe, ¿no? Eh, ¿Ustedes saben cuál es el hongo de la cerveza? De manera así rápida. ¿Alguien sabe cuál es el hongo que nos permite la maduración de la cerveza, la producción de cerveza? El lúpulo, doctor. No, eso no es un hongo. Wow, y el anterior grupo me ha respondido exactamente lo mismo. El hongo, ¿no? Que me permite la fabricación de cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿ok? Ese es el hongo que se usa para
hacer cerveza, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, que básicamente degrada el lúpulo, ¿no? Pero el lúpulo no es un hongo, degrada el lúpulo a cerveza como tal, ¿no? Se usa el lúpulo, sí, para la producción de cerveza, lógicamente, lúpulo, malta, ¿verdad? Degrada lúpulo, malta, porque puede degradar sustancias orgánicas e inorgánicas y la transforma o se produce cerveza, básicamente, ¿no? Luego también podemos usarlos en la elaboración de ácidos orgánicos de uso industrial, ¿no? Podemos elaborar antibióticos, ¿no? Tal vez el más famoso, la penicilina. La penicilina ha sido descubierta, ha sido sintetizada gracias a un hongo, el penicillium, ¿verdad? Podemos producir también hormonas, podemos producir enzimas y otros medicamentos. Sin embargo, también los hongos tendrán cosas perjudiciales, ¿no? Y básicamente los hongos tienen la capacidad de causar enfermedad, decíamos, ¿verdad? 3 tipos de enfermedad, de manera general estamos hablando, ¿no? 3 tipos de enfermedad o 3 tipos de infección, si ustedes quieren, ¿no? Uno será la hipersensibilidad, ¿ok? Cuando hablamos de hipersensibilidad, nos estamos refiriendo a un estado alérgico, básicamente. Es decir, que el hongo me pueda producir alergia. Qué sé yo, digamos que yo voy al campo, ¿no? Voy al campo donde hay muchos árboles, muchas flores, muchas plantas y empiezo a lagrimear, empiezo a estornudar, empiezo a toser, se me pone ronca la voz, eventualmente puedo desarrollar un exantema, ¿verdad? Me puedo volver rojo y demás. Entonces, eso es un hongo que me está enfermando, sí, pero me está creando una hipersensibilidad, ¿no? Una alergia, básicamente. Salgo de ese lugar que tiene ese hongo y se me pasan todos los síntomas, ¿no? Otra manera de producir enfermedad, otro tipo de producir enfermedad de los hongos es la micotoxicosis, ¿verdad? La micotoxicosis ya es la enfermedad propiamente dicha que produce el hongo, ¿no? Qué sé yo, el Pityrosporum ovale que produce eh, eh, lo que sale en la cabeza, caspa, ¿verdad? Caspa. El Pityrosporum ovale produce caspa. Entonces, esa será una enfermedad tipo micotoxicosis. El pie de atleta es una micotoxicosis, por ejemplo, ¿no? Que está producido por hongos. Los diferentes tipos de pitiriasis, ¿no? Serán micotoxicosis, ¿no? Esas son las enfermedades características en el ser humano. Y el micetismo, ¿no? Puede producir también una forma de enfermedad o de infección que se llama micetismo, ¿no? ¿Qué es el micetismo? Básicamente la capacidad del hongo de generar toxinas, ¿no? Un hongo, como degrada varias sustancias orgánicas, puede desarrollar toxinas. Cuando se producen estas toxinas, entonces nosotros podemos ingerir estas toxinas, ¿no? Pero no es que nos estamos contaminando con el hongo propiamente dicho, sino nos estamos contaminando con su toxina, ¿no? Podemos hacer una analogía con el Staphylococcus aureus, por ejemplo. El Staphylococcus aureus es una bacteria, ¿verdad? Si nosotros nos enfermamos por Staphylococcus aureus, nos da una infección por Staphylococcus aureus, ¿qué me va a producir? Dependerá de la región, ¿verdad? Pero si hablamos a nivel de la piel, ¿qué me va a producir? Una celulitis, por ejemplo, ¿no? Una celulitis me va a causar el Staphylococcus aureus. Pero si yo me enfermo de la toxina del Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar? Una intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces, cuando hay los alimentos guardados, los alimentos que están dejados al sol, los alimentos que están con fecha de vencimiento, ¿qué es lo que pasa? Un micetismo, es decir, no nos enferma la bacteria propiamente dicho o el hongo propiamente dicho, nos enferma sus toxinas que se producen en ese alimento pasado y generalmente también los signos y síntomas, el dolor de estómago, la diarrea, las náuseas y los vómitos, eventualmente la febrícula que puede haber y demás. Es muy típico, por ejemplo, con las comidas, con los mariscos, con los pescados, con las sardinas, con el atún. En estos alimentos se generan las toxinas por hongos, ¿no? Y nosotros nos enfermamos, pero los signos y síntomas nos duran 24 o 48 horas y se nos pasa sin ningún tratamiento alguno, ¿no? Entonces existen esos 3 tipos de infección o esos 3 tipos de enfermedad que el hongo nos puede causar. Principalmente
La micotoxicosis o la micosis y el micetismo se dará en animales, ¿no? También no nos olvidemos que los hongos pueden causar enfermedades a las plantas. Pueden vivir en las plantas y causarles ciertas enfermedades. Y existen, ¿no?, varios hongos que matan plantas, definitivamente, ¿no? Y reiteramos, subrayamos la capacidad de que pueden descomponer cualquier material orgánico. Es decir, son heterótrofos, habíamos dicho. Una de las grandes propiedades de los hongos es su morfología, ¿no? Tienen la capacidad de adquirir varias formas, un sinnúmero de formas, como vamos a ir viendo, ¿no? Los elementos básicos para describir esta morfología, vamos a decir que son las hifas, ¿no? Hifas solamente, ¿no? Hifas solitas que básicamente serán como unos tubitos o como unas bombillas, ¿no? Aquí llamamos bombillas, ¿no? En otros países se llaman pajillas, ¿no? Entonces, esas son las hifas, ¿no? Esas son las formas de las hifas. Ahora existirán hifas con esporas. Hifas con esporas. ¿Qué serán al final de la pajilla o al final de la bombilla o al final del tubito? Una especie de cabeza algodonosa, ¿no? Esa es una hifa con espora. O habrán esporas simples, esporas solas, ¿no? Sin hifas, ¿no? Esas esporas básicamente tendrán una imagen o una forma algodonosa. También tenemos las levaduras. Las levaduras básicamente tienen una forma esférica, redondeada, que cuando se da la reproducción del hongo o de la levadura, o sea, la levadura es un tipo de hongo, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. La levadura es un tipo de hongo. Entonces se empieza a alargar, adquiere una forma esférica, se divide, ¿no? Tanto alargarse, se divide y nos da las dos células hijas, si ustedes quieren, ¿no? Las dos levaduras hijas. Y también habrá la forma de micelo o de miceliar, que básicamente es la reunión de todo, hifas, esporas, levaduras, de todo, ¿no? Es el conjunto de todo. La hifa básicamente es la unidad estructural y funcional del hongo, ¿no? Cuando una espora es liberada y se encuentra en un medio adecuado para su crecimiento, lógicamente va a germinar. Esta hifa va a germinar. Esto puede dar lugar básicamente a una estructura tubular, habíamos dicho propiamente dicho, como la pajilla, como la bombilla, ¿no? Eso es hifa, ¿no? Eso se llamará hifa propiamente dicho. Generalmente tiene pocas micras de diámetro, generalmente será una micra de diámetro de ancho, ¿no? Y dependiendo de la especie y de las condiciones del ambiente, podrá ramificarse, ¿no? Entonces, cuando esta hifa se ramifica, ya no se llama hifa, ya se llama micelo, ¿verdad? Ya se llama micelo. Ahí tenemos, por ejemplo, dos tipos de hifa diferentes. La hifa septada, ¿no? Que tenemos una micrografía, y tenemos un dibujito, ¿no? Esa es la hifa septada, que básicamente es una hifa con septos, ¿verdad? Ahí vemos. Y tenemos una hifa cenocítica, ¿no? ¿Qué característica tiene la hifa cenocítica? Que no es septada, que no tiene septos, nada más, como vemos aquí en el dibujito y aquí en la micrografía electrónica, ¿verdad? También dentro de las hifas ya propiamente dichas vamos a tener hifas que son aéreas e hifas que son vegetativas, ¿no? Las hifas aéreas generalmente en un agar, ¿no? En un medio de cultivo, forman conidias, ¿no? ¿Qué son las conidias? Entonces, la reunión de hifas, ¿no? O sea, varias hifas van a formar conidias, básicamente. Y también tenemos las hifas vegetativas, ¿no? Estas hifas vegetativas generalmente son estructuras netamente tubulares que crecen mucho menos que las hifas aéreas. También podemos caracterizar las hifas
por las formas que van a formar, valga la redundancia. Pueden haber hifas en forma de zarcillos, como vemos en la figura. Pueden haber hifas en forma espiral, como vemos acá. Pueden haber hifas con cuerpos nodulares, ¿no? Como vemos acá. Estos como arbolitos. Y existe hifas con forma de candelabro fábico, se llama, ¿no? Que es esta. Por la adquisición de, vamos a decir, por la adquisición de estructuras propias, también podemos tener las hifas pectinadas, ¿no? Como ven acá, son una especie de espiculitas. Esta será la bombilla o la pajilla, ¿verdad? Y encima de eso están formando una especie de espiguitas, ¿no? De espinos. Estas serán las hifas pectinadas. Tenemos las hifas rizoides, ¿no? Que asemejan al rizo de cabello, si ustedes quieren, como pueden ver acá. Y tenemos las hifas raquetoides o con forma de raqueta, ¿no? Que son hifas en toda dirección, ramificadas, una reunión de todo eso. También tenemos a las levaduras, decíamos, ¿no? Que básicamente son células individuales. Entonces, en este caso estábamos hablando de microorganismos unicelulares, ¿verdad? Las levaduras son redondeadas, ¿no? Habíamos dicho que pueden llegar a tener una forma oval el momento de su reproducción, ¿no? Y ese momento de la reproducción van a formar pseudo-hifas, se llama, ¿no? O sea, llega a elongarse tanto que parecería, ¿no? Simularía una hifa, es decir, un tubito, ¿no? Pero no es el caso, porque después de la reproducción vuelven a su estructura redondeada, ¿no? Y obviamente se van a dividir formando dos células, una más pequeña y una más grande, ¿no? Estas se llamarán blastoconidias. Y la reunión de estas blastoconidias se llamarán conidias propiamente dichas. Estas son las conidias. Una característica muy importante de los hongos es el dimorfismo, ¿no? ¿Qué es el dimorfismo? La capacidad que tiene un hongo a adaptarse a ciertas temperaturas y desarrollar una cierta forma. Eso se llama dimorfismo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, cuando existen hongos viviendo entre 25 y 30 grados centígrados, forman una fase micelar, básicamente, como vemos en esta fotografía. Esta es una fase micelar. Si la temperatura pasa de ser de 35 a 37 grados, es decir, más alta, tendrán la capacidad de formar una fase levaduriforme, ¿no? Como vemos aquí. Esta es una levadura que está reproduciéndose, ¿no? Y está formando básicamente dos estructuras secundarias, una más pequeña, una más grande. Entonces, ya hablando dentro de lo que es la reproducción, ¿no? ¿Qué estructuras están relacionadas con la reproducción asexual, específicamente hablando, ¿no? Los conidios, ¿no? Eso será lo primero. Los conidios es una estructura de reproducción asexual que puede originarse directamente de una hifa, ¿no? O del extremo modificado de esta hifa, ¿no? El ejemplo, hemos dicho, son las levaduras, ¿no? Y ¿qué nombre le vamos a dar al extremo modificado de una hifa? Conidióforo, ¿no? Ese será un conidióforo. Luego tenemos las blastoconidias, ¿no? Básicamente, en el caso de las blastoconidias, es la forma esférica del hongo, ¿no? Que se va a ir alargando y ¿no? va a crear una especie de cuello, ¿no? En la estructura y finalmente quedará formando estas estructuras, como vemos en la micrografía. Tenemos los poroconidios o las poroconidias. Básicamente son dos conidias diferentes que se van a unir a través de un poro, ¿verdad? A través de un poro. Tenemos los aneloconidios,
básicamente estos aneloconidios vemos que en el extremo de la ramificación se va a ir formando, solo en el extremo de la ramificación, se van a ir formando una especie de cuellitos, si ustedes quieren, ¿no? Lo cual nos va a dar este aspecto, ¿no? Qué sé yo, de varias cabecitas, ¿no? Como vemos aquí, son como varias cabecitas, una encima de otra, ¿no? Esos son los aneloconidios. También tenemos a los fialoconidios, ¿no? O fialoconidias, que básicamente esa separación entre cabecitas, como veíamos en los aneloconidios, ¿no? Ya es total, ¿no? Es total. Y son cuerpos totalmente independientes, por ende, ¿no? Y estos cuerpos pueden liberarse. Cada esferita, si ustedes quieren, puede liberarse de la esfera inferior. Luego tenemos los macro y microconidios, ¿no? Donde a partir de una hifa, ¿no? Se va a formar o se va a generar un microconidio, es decir, un conidio pequeñito, o un macroconidio. El macroconidio generalmente septado, ¿verdad? Y finalmente tenemos dentro de la reproducción asexual, todo lo que hemos dicho es reproducción asexual, a los artroconidios, ¿no? Y a los clamidoconidios, ¿no? Los artroconidios básicamente es una hifa, simplemente una hifa que se va a segmentar, ¿verdad? Se va a segmentar y va a formar pequeñas hifas del mismo tamaño cada una. Lo mismo en los clamidoconidios, pero esta segmentación no va a ser al mismo tamaño, si ustedes quieren, ¿no? A la misma distancia, ¿no? Y van a tener unas estructuras esféricas, ¿no? Lo cual nos va a dar la imagen que vemos acá en la microfotografía. Y tenemos una forma especial dentro de la reproducción asexual poco común, que es el esporangio, ¿no? Solo se observan en hongos de hifas no septadas, ¿no? Que ya habíamos indicado cuáles son, ¿no? Básicamente en estas hifas no septadas, ¿no? Al final de de estas hifas ramificadas se empieza a crear o a producir básicamente un esporangiógrafo, se llama, ¿no? Este esporangióforo, ¿no? ¿Qué va a contener? A los esporangios, ¿verdad? Y ahí se encuentra el material genético del hongo, ¿no? Entonces, este esporangióforo va a estar unido por una columnela. Aquí en negrito vemos esa va a ser la columnela, ¿no? Esa va a ser la unión de la hifa al esporangióforo, ¿no? Y volvemos a repetir, dentro del esporangióforo está el esporangio, ¿no? Están los esporangios propiamente dicho. Obviamente la reproducción será por esporas, todo hongo se reproduce por esporas, vía sexual o vía asexual, ¿no? Por ende, en este caso específico se llamarán esporangiosporas, ¿no? Y su división será por mitosis, porque es reproducción asexual, ¿verdad? Y este caso solo se da en el filum zigomicota, ¿ok? Solo en los zigomicotas. Ahora, hablando ya de la estructura relacionada con la reproducción sexual, ¿verdad? Básicamente ahí tenemos otros nombres, ¿no? Esto de los nombres sí es un poco difícil, ¿no? Pero sí es una terminología que se usa en micología, ¿no? Incluso hay más de esto, y eventualmente vamos a ver la manera de poder hacer un glosario de todos estos términos micológicos para pasarles, obviamente, ¿no? Pero esto estará supeditado, lógicamente, a que ustedes estén haciendo bien sus trabajos, están atendiendo la clase, responden las preguntas, dan buenos exámenes, ¿no? Entonces ahí uno dice, vale la pena el trabajo que estoy haciendo, entonces trabajaré más y les vamos a hacer un glosario, ¿no?
si es el caso, ¿no? Si no, ¿no? Si hacen todo lo contrario, no dan malos exámenes, no responden preguntas, no hacen su trabajo APA y demás, entonces no se les dará nada porque ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, dentro de estos, dentro de la reproducción sexual tenemos a los ascas, ¿no? Así se llaman, ¿no? Que básicamente son dos células compatibles que van a formar, que se van a unir y van a formar un huevo, ¿no? O cigoto. Estas células, lógicamente, tienen que ser de una misma especie, ¿no? Y la división, dado que es reproducción sexual, se dará por meiosis, ya no por mitosis, lógicamente, ¿no? ¿Qué me va a dar origen? A esporas, básicamente. Todos los hongos, volvemos a repetir, van a reproducirse a través de esporas, es decir, el bebé del hongo, si me permiten el término, el bebé del hongo es la espora, ¿ya? Y luego van creciendo, lógicamente, y van teniendo todas las formas complejas que estamos describiendo en este momento. Entonces, ese nombre de esas esporas se llamarán ascosporas, ¿no? Esta reproducción sexual por ascosporas está dado en el filo Ascomycota. Y ahí vemos, ¿no? Son básicamente dos células del mismo tipo que se van a unir. Aquí esta es la formación del cigoto, ¿no? En el cigoto básicamente están las ascosporas, ¿no? Las ascosporas. Luego tenemos los basidios, ¿no? Los basidios, que obviamente también tenemos que decir que los basidios tienen una reproducción sexual, ¿no? Donde los gametos se van a unir a través de hifas comunicantes, ¿no? Básicamente la célula resultante se va a alargar y va a obtener el nombre de basidio, ¿no? Su división va a ser de igual forma que en la anterior por meiosis y va a dar origen a sus esporas, que son sus bebés, si ustedes quieren, y se llamarán en este caso basidiosporas, ¿no? El filum donde se produce esto se llaman las basidiomicotas. Y finalmente tenemos al cigosporangio. Básicamente en el cigosporangio existen dos hifas compatibles que se van a unir por una estructura que se va a llamar el cigoforo, ¿no? Como vemos acá, este es el cigoforo. Se fusionan, estas hifas se fusionan y van a lograr el intercambio de su material genético, mejor dicho, ¿no? Y van a formar el cigosporangio, ¿verdad? Este es el cigosporangio, aquí en el dibujo y aquí en la microfotografía. Dentro de este cigosporangio se van a desarrollar las esporas. Estas esporas tendrán el nombre de cigosporas en todo caso, ¿no? ¿En qué filum se da? En las cigomicotas. Entonces, ¿no? En resumen, tenemos la reproducción asexual, ¿no? Y tenemos la reproducción sexual. ¿En qué tipos de hongos, de acuerdo a su forma, se da la reproducción asexual? En las conidias, ¿verdad? Y ahí tenemos los blastoconidias, poroconidias, aneloconidias, fialoconidias, macromicroconidias, artroconidias, clamidoconidias y el esporangio. Y dentro de la reproducción sexual, los tipos de hongos, de acuerdo a su forma, serán los hongos ascas, basidios y cigosporangios. Dentro seguimos con la morfología, los hongos van a tener la capacidad de formar colonias, ¿no? Todo lo que habíamos visto hacia atrás es a un hongo individual, si ustedes quieren, ¿no? Pero los hongos pueden formar colonias y darnos una textura diferente, una superficie diferente y un color diferente, ¿ok? ¿De qué va a depender? Lógicamente, del hongo y de del ambiente, ¿verdad? Del ambiente. Por ejemplo, ¿no?
si ustedes dejan la gelatina, ¿no? Yendo a lo de la gelatina, si ustedes dejan pasarse una gelatina, es decir, y pueden hacer el experimento, ¿verdad? Dejan un envase de gelatina, pero no dentro del refrigerador, sino más bien en un lugar de bastante calor, digamos. ¿No? Les dejan una semana, unos 10 días, y van a ver qué textura va a tener esa gelatina, qué superficie va a tener esa gelatina y qué color va a tener esa gelatina, ¿verdad? En la misma gelatina, o no en la misma, ¿no? O sea, en una gelatina similar, pero en otro envase, ¿no? Ustedes dentro de los pliegues de los dedos, ¿no? Entre los dedos de los pies, ustedes con un cotonete ráspense entre los dedos de los pies, ¿no? Ustedes se raspan lo mejor posible y eso le ponen a la gelatina, como si estuvieran pintando la gelatina con el cotonete, ¿no? Le ponen lo que se han sacado de sus entrededos de los pies, le ponen a la gelatina con el cotonete. Y van a ver qué tipo de textura, qué tipo de superficie y qué tipo de color va a tener esa gelatina, ¿no? Dentro de la formación de colonias de los hongos, entonces, esta es una caja de Petri, ¿no? Lo que vemos en la figura es una caja de Petri que está conteniendo un agar, lógicamente, ¿no? Y el hongo que se desarrolla puede tener, por ejemplo, esta textura, una textura algodonosa, ¿no? Muy común en los hongos, es muy común que desarrolle este tipo de textura. Si nosotros dejamos, por ejemplo, un pan a la intemperie, ¿no? Varios días, o por más que esté embolsado, varios días, y nosotros lo sacamos, básicamente vamos a encontrar este tipo de textura algodonosa, ¿verdad? Dentro del pan. Luego tenemos la estructura aterciopelada. Esto sí ya es más fácil ver en la piel de ciertos animales o en la piel de seres humanos, ¿no? Esta textura aterciopelada creada por un hongo. También podemos ver la textura granular, ¿no? Que es como si echaran harina o como si echaran azúcar en una superficie. Esa textura granular también es típico de ver en sustancias inorgánicas, ¿verdad? Por ejemplo, en plantas, ¿no? Que son invadidas por hongos o que nunca les regamos, ¿no? Entonces, ¿qué le va a invadir? Un hongo, ¿verdad? Y podemos ver este tipo de textura. También podemos ver una textura cerúlea. Eso también es típico de ver en las micosis superficiales o micosis profundas, es decir, en piel de animales y más que todo de humanos, ¿no? Por ejemplo, la textura cerúlea vemos en el pie de atleta o en la micosis superficial del pie. Y bueno, haciendo un resumen, ¿no? Habíamos dicho que la formación de colonias, ¿no? Nos va a dar ciertos tipos de superficie dentro del lugar donde van a invadir los hongos y podrá haber una superficie rugosa, una superficie umblicada y una superficie verrucosa, como vemos en las figuras. Hablando del color, ¿no? También varía eso bastante, ¿no? Entonces, hablando del color, básicamente, el hongo nos puede crear un color blanquecino, ¿no? Ahí estaremos hablando como ejemplo de la Orquídea brasilensis. Nos puede generar un color más rojizo, perdón, un color más rojizo. Ahí estaremos hablando de la Norcadia asteroides, ¿no? Y también un color achocolatado, ¿no? Estaremos hablando del Streptomyces species. Hablando ahora de la biología y reproducción de los hongos, que prácticamente ya es la última parte, habíamos dicho, ¿no? Que dentro de la estructura química que tiene un hongo, sus componentes celulares serán la pared celular, que está compuesta por quitina, la membrana celular, que está compuesta por ergosterol, y existirán también depósitos energéticos
que se reúnen o están en forma de glucógeno, ¿verdad? Dentro del citoplasma de la célula del hongo. También va a contar con organelos, habíamos dicho, básicamente tendrá un núcleo propiamente dicho, un núcleo bien definido con membrana nuclear, tendrá retículo endoplasmático, tendrá aparato de Golgi, tendrá mitocondrias el hongo, y su DNA lógicamente estará muy bien organizado, dado a que está dentro de un núcleo, ¿verdad? Dentro del núcleo. No está mezclado con otro material, ¿no? Y existirá gran producción de microtúbulos durante la mitosis y la meiosis del hongo. ¿Qué requerimientos nutricionales tienen los hongos? Habíamos dicho, ¿no? O sea, la gran capacidad de los hongos es que su requerimiento nutricional es de material orgánico, ¿no? Son, habíamos dicho, heterótrofos, ¿no? Eso significa que pueden alimentarse de material orgánico, básicamente anhídrido carbónico, agua, sales de nitrógeno, carbohidratos que formarán glucógeno. Todo esto es material orgánico, ¿verdad? Pero también también necesita, mejor dicho, ciertas vitaminas y minerales, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la tiamina y de la biotina, ¿no? Que también es un requerimiento nutricional de los hongos. Habíamos dicho que otra de las propiedades es que tienen la capacidad de resistir grandes temperaturas. Pueden haber hongos viviendo a los 0 grados, ¿no? Como pueden haber hongos viviendo hasta los 55 grados, ¿no? El pH ideal para un hongo generalmente es el pH ácido, ¿no? Que está entre 5 y 6 más o menos de pH. ¿Qué formas de nutrición tiene un hongo, no? Básicamente tiene 3 formas de nutrición, tres formas de sobrevivir, si ustedes quieren, ese hongo. Una forma parasitaria, una forma saprófita y una forma simbiótica, ¿ok? ¿A qué nos referimos con una forma de nutrición parasitaria? Es cuando el hongo va a invadir un organismo vivo, y va a alimentarse de ese organismo vivo, produciéndole un daño y o enfermedad, ¿no? El ejemplo de eso es el pie de atleta, ¿no? Que es una micosis superficial. El ejemplo de eso es la caspa, ¿verdad? Entonces es un hongo específico que va a ir a invadir un organismo vivo, el ser humano en este caso, y va a producir una enfermedad, ¿no? Caspa, pie de atleta, qué sé yo. Esa es una forma de nutrición parasitaria. Existirá una forma de nutrición saprófita también, ¿no? En este tipo de nutrición, entonces, básicamente el hongo va a vivir a a un organismo no vivo, ¿no? A un organismo no vivo, a un organismo muerto, si ustedes quieren, y lógicamente se alimenta de ese organismo. No le causa daño, obviamente no le causará daño porque no está vivo, ¿verdad? Y existirá una forma simbiótica o de comensal, que es cuando el hongo sí se va a vivir a un organismo vivo, pero no le causa enfermedad, ¿no? Entonces, en estos casos sí estamos hablando de de todos los hongos que se usan, por ejemplo, para la industria alimenticia, para la agricultura, ¿no? Van a vivir y se alimentan, ellos se benefician alimentándose de ese organismo vivo, pero no lo enferman, no le causan ninguna enfermedad. Ya habíamos hablado de las formas de reproducción, que puede ser asexual. Sinónimos de la reproducción asexual en hongos, solo en hongos, es reproducción anamórfica o reproducción imperfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el hongo, cuando se reproduce por vía sexual, lógicamente no lo hace de forma muy compleja, por ende tiene menos tiempo de vida y no puede causar enfermedad, ¿no?
Sinónimos de reproducción sexual será teleomórfica o perfecta, ¿no? Y así se llama, ¿no? Una reproducción imperfecta nos referimos a sexual. Una reproducción perfecta nos referimos a una reproducción sexual, ¿no? Esos sí son los casos en que los hongos van a llegar a formar grandes colonias de todas las que hemos descrito, con formas más complejas y que sí pueden causar enfermedades más severas, más drásticas en vegetales o en animales, ¿no? Volvemos a recordar, dentro de la reproducción asexual, básicamente, un extremo de las hifas se va a especializar, ¿no? Y solo se requiere una división de esto, ¿no? Una hifa más pequeñita y una hifa más grande, digamos, ¿no? Y esto se da por mitosis. Ya habíamos dicho que los tipos de hongos que tienen esta capacidad son las conidias y los esporangios. Dentro de la reproducción sexual, obviamente se dará por la unión de dos células, una femenina y una masculina, pero de una misma especie, ¿no? No pueden unirse dos especies diferentes de hongos, eso no existe. Lo que sí puede haber es un mismo micelo, pero de una misma especie, ¿verdad? Cuando se unen en un mismo micelo, se llamará una reproducción homotálica, ¿no? Y si esa unión se da en dos micelos diferentes, estaremos hablando de una reproducción heterotálica, ¿no? La primera división, obviamente, si estamos hablando de reproducción sexual, se va a dar por meiosis, ya no por mitosis, ¿verdad? Y aquí ya habíamos dicho, están las familias de hongos ascas, basidios y cigosporangios. Ya habíamos dicho, básicamente los hongos se encuentran dentro del reino fungi, ¿verdad? Dentro del reino fungi, que es un reino de células eucariotas. Pero sí existe un único hongo procariote, ¿ok? Que es el mm, a ver, dame un segundito. Que es el acetomif. A ver, esperen un ratito, no sé qué me ha pasado. Un, una forma de un hongo y el único hongo, decíamos, que es un hongo procariote, es el acetofil. Ahorita se los voy a escribir, ¿ya? No sé por qué no puedo pronunciar. Este hongo procariote no se encuentra dentro del reino fungi, lógicamente. ¿Por qué? Porque el reino fungi, habíamos dicho, este reino está caracterizado porque es producto de células eucarióticas, ¿verdad? Es decir, de células que tienen su material genético separado de todo el material de la célula por una membrana nuclear. Un reino procariote, ¿no? Un reino procariote no tiene estas características, ¿no? Sino es una mezcla de sus genes, una mezcla de sus cromosomas con el demás material o con los organelos celulares, ¿verdad? Esto se llama el reino protista, ¿no? El reino protista o cromista. Dentro de ese reino protista sí existe un tipo de hongos, ¿no? Que ya se los escribo ahorita, pero no lo puedo pronunciar. Luego, dentro de justamente hablando de la clasificación, tenemos los hongos macroscópicos, que los conocemos como setas, ¿no? Y son, qué sé yo, ¿no? Los champiñones, son los hongos que vemos en la naturaleza, ¿verdad? Y los hongos microscópicos, ¿ok? Los hongos microscópicos pueden ser los mohos o filamentosos, ¿no? Pueden ser las levaduras y los actinomicetos. Esos son los hongos que son procariotes, los actinomicetos. Entonces, resumen, los hongos que son diferentes, si ustedes quieren, que forman un reino diferente y están dentro de los protistas o procariotes, son los actinomicetos, ¿ok?
Para la clasificación taxonómica, básicamente usamos algo similar a lo de los hongos, pero aquí empezamos con un filo o filum, ¿no? Ese es el grupo más grande de hongos, se llama filo o filum. Después, por debajo, existirá una clase, existirá una subclase, existirá un orden, existirá una familia, existirá un género y existirá una especie de hongos, ¿no? Y bueno, dentro de esa clasificación taxonómica, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El filum Zygomicota, Ascomicota y Basidiomicota, habíamos dicho que básicamente se caracterizan por la reproducción sexual. Eventualmente, la Zygomicota puede darse por reproducción sexual como asexual, ambas, ¿no? Tiene ambas reproducciones. Y el filum Deuteromicota sí se caracteriza por tener una reproducción asexual netamente dicha, ¿no? Y ahí tenemos los ejemplos, el caso de los Zygomicota, que básicamente cuando tienen la reproducción, habíamos dicho, forman los esporangios. Dentro de ese esporangio estarán las cigosporas, ¿no? Y estas cigosporas van a reproducirse. Más o menos el diámetro de las hifas está entre 6 a 10 micras, ¿no? Cenocíticas, ¿verdad? ¿Qué es una hifa cenocítica? Ya habíamos dicho, es una hifa no septada, es una hifa que no tiene septos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, las ascomicotas, ¿no? Las ascomicotas básicamente en su reproducción formarán las conidias, ¿no? Las conidias y se llamarán las ascosporas, ¿verdad? Estas ascosporas van a ser las que se van a reproducir y van a formar hifas, pero a diferencia de las anteriores, son hifas septadas, ¿verdad? De 3 a 4 micras de diámetro más o menos. Y bueno, ya dentro de los hongos de importancia clínica, ya los vamos a ir viendo uno por uno en las siguientes clases cuando desarrollemos los temas de todos estos hongos que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a quedar ahí de